Luisa Ibáñez, subgerente de Marketing y Comunicaciones de Pares y Álvarez, y les agradecemos que nos acompañen en el cuarto capítulo de la segunda temporada del podcast Ingeniería para Líderes, donde conversamos con especialistas sobre distintos temas vinculados al mundo de la ingeniería. En este episodio abordaremos cómo las empresas enfrentan el desafío de aumentar la productividad y reducir costos en un entorno cambiante en el que Chile ha bajado en el ranking de atracción de inversiones. En este contexto de este desafío, quiero introducirle a nuestros invitados. Primero está Marcela Aravena, directora de la Asociación de Ingenieros Civiles Estructurales, y Eduardo Sepúlveda, gerente del área de ingeniería de Pares y Álvarez. Muy bienvenidos a los dos y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Vamos a explicar un poco más profundamente el tema que vamos a abordar hoy día, en la necesidad de aumentar la productividad y reducir costos dado el escenario de atracción de inversiones en Chile. Es importante y urgente implementar soluciones innovadoras y eficientes para atraer nuevos recursos y optimizar la productividad. Marcela, ¿cómo crees que en la minería puede enfrentar estos desafíos actuales mediante la ingeniería? Bueno, como bien lo decías tú, está este tema de incorporar nuevas soluciones, incorporar nuevas tecnologías y aprovechar estos tiempos también, que de repente hay tiempos, comillas, muertos en algunos casos, precisamente a veces por el tema de, digamos, de la falta de inversiones que se están haciendo. También es un buen tiempo para capacitar a los funcionarios, a los empleados en estas nuevas tecnologías. Y lo otro que también es importante y va un poco en relación con el punto que yo perdón, que yo comentaba sobre el tema de la capacitación, es que también sería bueno que la minería como industria se acercara a las universidades para poder desarrollar en el fondo eventualmente nuevos procesos o enfocarlas más a la universidad con cuáles son sus problemas puntuales que a ellos les gustaría también optimizar o desarrollar, cosa que se pudiera hacer a través de ello, porque hoy en día no solo en minería, sino en general en otras áreas, hay como una disociación entre lo que el mercado necesita y lo que se le está enseñando a los alumnos. Entonces yo creo que eso podría ir por ahí. Y de hecho ahí se tiene una ganancia completa con respecto a ese tema. Eduardo, ¿qué opinas tú respecto, por ejemplo, en Pares y Álvarez? Recientemente el área de ingeniería incorporó dos nuevas especialidades, ¿cierto? Telecomunicaciones y tecnologías de la información a nivel industrial. Y además tenemos hace un año la metodología BIM implementándose full en los nuevos proyectos de Pares y Álvarez. ¿Cómo esto aporta a estos procesos de innovación eh, para los clientes o para el desarrollo de proyectos? Sí, sí, efectivamente. Hemos integrado eh, desde hace un tiempo atrás, pero ya formalmente, el último tiempo, la disciplina de telecomunicaciones y tecnologías de información industrial, en el fondo, en gerencia e ingeniería de Paredes y Álvarez. Bueno, estos son fundamentales en diversos sectores, incluyendo la minería, obviamente. Por el lado de telecomunicaciones, todo lo que se refiere a redes de comunicación, sistema de radio y microondas, tecnología inalámbrica, etcétera. Y por el lado de tecnologías de información, bueno, todo lo que es sistema de control de automatización, implementación de sistemas de SCADA, gestión de datos, ciberseguridad industrial. Eh, Estas disciplinas no solo mejoran la eficiencia operativa y la seguridad de las operaciones mineras, sino que también permiten la implementación de prácticas mineras más sostenibles y responsables con el medio ambiente. Eh, Eso por el lado de las especialidades que hemos ido integrando a nuestro pool de servicios. Y por el lado de las metodologías BIM o AWP, nosotros, bueno, estamos convencidos, para Álvarez, hace muchísimos años atrás, que el uso de tecnología en el desarrollo de proyectos de ingeniería es lo que uno tiene que incorporar sí o sí, ¿ah? Y la adopción de metodologías ágiles, flexibles en la industria minera puede ser crucial para mejorar la eficiencia y reducir los tiempos de ejecución de los proyectos.
Em, por ejemplo, hemos integrado BIM, que es un diseño integrado colaborativo en nuestro desarrollo de proyectos de ingeniería. Hemos utilizado el BIM como una planificación y programación visual. Hemos implementado también la metodología BIM para gestionar el ciclo de vida de un proyecto y obviamente simulación y análisis que nos permiten desarrollar con una metodología BIM. Ahora, me preguntabas también sobre la metodología WP. Y también la hemos incorporado en varios proyectos a solicitud de nuestros clientes, que básicamente la metodología WP es una planificación basada en paquetes de trabajo definidos que están orientados a la entrega de resultados específicos. ¿Ah? Obviamente permiten generar secuencia y programación optimizada, controles y monitoreos más cercanos, mejorar la productividad y reducción de tiempo. En resumen, para nosotros como compañía de ingeniería, que apuntamos a la vanguardia siempre, adoptar estas metodologías BIM, AWP, nos han permitido transformar la manera en que se planifica, diseñan y ejecutan los proyectos mineros o proyectos de infraestructura, mejorando la eficiencia, reduciendo los tiempos de ejecución y optimizando el uso de recursos. Todo mientras se mantiene un enfoque en la sostenibilidad y la seguridad de la operación. Un poco ahora mezclando los dos puntos de vista que ustedes plantean, ¿cierto? La Marcela con el acercamiento de la academia al tema más productivo, o sea, con la empresa, ¿cierto? Y la aplicación de estas metodologías. ¿Cómo ven ustedes que eso podría ser importante para la atracción de inversiones o para mejorar la productividad de las empresas? Marcela. Sí, yo voy a hablar un poco de la productividad, porque el tema de las inversiones no solo depende de la empresa misma o la industria misma, en este caso la minería chilena, depende también de muchos factores, tanto locales como internacionales. Desde el punto de vista de la gestión o la optimización, a mí me gusta mucho la tecnología BIM porque lo que hace, en el fondo, es, comillas, obliga a que las distintas especialidades trabajen en conjunto. Entonces con eso se busca, o sea, se logra una mejor optimización. Cuando hay que resolver un problema, hay varias distintos profesionales pensando en cómo resolver ese problema y que no genere, obviamente, resolver un problema, no sé, por ejemplo, del área mecánica, que no genere esa resolución ahora un problema en el área eléctrica, que antes era un poco lo que pasaba y por eso los proyectos empezaban como a iterar bastante. Entonces, eso me parece súper bien, que es a donde tenemos que llegar finalmente, como dice Eduardo, no solo en la industria minera, sino yo diría que en todos los proyectos. Yo complementaría y estoy muy de acuerdo en lo que dice Marcela, que finalmente la atracción de inversión depende de múltiples factores eh, y que todas estas metodologías BIM, AWP, que permiten eficientar los procesos de ejecución de ingeniería, van en la línea de mejorar la productividad y eficiencia en esos procesos. Eh, por lo tanto, no le atribuiría la implementación de este tipo de metodología a una mayor atracción de inversiones, cuando eso tiene que ir con otras cosas, políticas, etcétera, etcétera. ¿Mm? Pero está bien, estoy de acuerdo que lógicamente la atracción de inversiones implica un montón de otras variables externas e internas de un país hasta de una misma compañía, ¿cierto? Pero cuando tú eres capaz de eficientar un proceso en cualquier industria, de alguna manera te libera, entre comillas, a lo mejor recursos que tenías destinados para o recursos que te tenía amarrado ese proceso, que hoy día al ser más eficiente de alguna manera te permite mejorar o invertir en otras áreas de una compañía, ¿o no? O sea, lo que pasa es que efectivamente eso puede pasar. Eh, el tema es que al aplicar estas metodologías desde el punto de vista de desarrollo de ingeniería, un proyecto que aplique metodologías BIM, AWP, paquetización en el fondo, son proyectos que desde el punto de vista de ingeniería
son más caros que un proyecto tradicional. Es parte de lecciones aprendidas que hemos tenido en varios proyectos que hemos desarrollado con estas metodologías, en que en etapa de ingeniería el gasto, consumo HH de profesionales es más alto que un proyecto tradicional. Sin embargo, los beneficios del uso de estas metodologías se capturan en etapas posteriores a la ingeniería, es decir, en la construcción y operación de los proyectos de inversión. Ahí es donde tú puedes sacar el rédito de aplicar estas metodologías. Eh, en construcción tú capturas ese rédito porque en la etapa de ingeniería, al tener modelos BIM o modelos 3D, tú puedes capturar cualquier interferencia, por lo tanto hay menos riesgos de interferencia en construcción que son de alto costo al solucionarlo. Entonces, desde el punto de vista de ingeniería, es más caro desarrollar proyectos de ingeniería con estas metodologías, pero que la ganancia está en las etapas posteriores, en construcción y operación de los proyectos de inversión. Entonces, yo diría que desde el punto de vista de empresa de ingeniería, aplicar estas metodologías te da una estrella adicional frente a alguien que no incorpora estas metodologías para el cliente que tiene que adjudicar proyectos de ingeniería. Eh, Sabiendo que va a capturar, después de la ingeniería, va a capturar los beneficios de haber aplicado estas metodologías. Eh, por lo tanto, la empresa de ingeniería que aplica estas metodologías tiene un punto a favor, en el fondo, pero de todas maneras entendiendo que son proyectos de ingeniería que requieren mayor consumo de HH profesionales, en el fondo. Otro que quería comentar es que también no solo son más HH de profesionales, sino que también son profesionales que no es cualquier profesional. O sea, ya tiene que ser un profesional, un ingeniero que tiene expertise en lo que está haciendo y además maneje el software. Entonces, ese es un tema importante. Y lo otro que también estoy completamente de acuerdo con Eduardo, invertir más horas de ingeniería te resuelve muchos problemas después. Cuando uno tiene un problema, el que sea, en terreno, cuando se está haciendo la construcción, efectivamente paralizar la faena por 1 o 2 días para resolver algo, eso tiene un costo importantísimo desde el punto de vista de plazos y de lucro cesante en la construcción misma. Entonces, esa es una ganancia súper buena. ¿Podríamos profundizar para, antes de terminar el programa, como las lecciones aprendidas de la importancia de aplicar tecnologías o innovaciones en los procesos, cualquiera sea de ingeniería o que terminen en construcción o en proyectos? ¿Cómo, cómo esas lecciones aprendidas nos permiten realmente resolver y que en el futuro no vuelvan a pasar? Porque por Dios que no, el ser humano es el único animal que se tropieza como 25.000 veces con la misma piedra. ¿Cómo a nivel de empresa o a nivel de capacitación de profesionales logramos que vayamos a ir dando saltos en donde, ok, como dice por ejemplo Eduardo, efectivamente a lo mejor usar la tecnología BIM tiene un costo más alto en la etapa de ingeniería, ¿cierto? Pero la lección aprendida es que, ok, pago ahora un poco más, pero después, como dice Marcela, me voy a ahorrar 1 kilo porque no voy a tener que parar, no van a haber interferencia o se van a reducir a la mínima expresión. ¿Cómo ustedes eh, perciben que esas lecciones aprendidas generan realmente un impacto en el desarrollo de proyectos? Sí, bueno, nosotros tenemos harta historia desarrollando proyectos con metodología BIM. Hemos tenido fracasos tratando de implementar la metodología BIM como aciertos. Y tanto en los fracasos como en los aciertos hemos sacado lecciones aprendidas bien interesantes. Eh, para destacar algunas, como decía Marcela muy bien, para aplicar metodologías BIM tienes que tener profesionales capacitados. Segundo, tienes que tener una forma de trabajar muy estructurada, porque la metodología BIM de alguna manera integra distintas disciplinas en un modelo 3D inteligente y que una vez que ese modelo está congelado, tú puedes traer los planos. Si tú no eres
riguroso y estructurado con tus procesos internos de desarrollo de ingeniería con modelamiento 3D o metodologías BIM en el fondo, lo que en algunas oportunidades pasa es que los planos se modifican fuera del modelo, no quedando ninguna trazabilidad de ese documento que se generó y no estando actualizados con el modelo. Esas son lecciones aprendidas que hemos tenido que incorporar en el desarrollo de nuestros proyectos. Por lo tanto, profesionales capacitados, profesionales que conozcan la herramienta, que conozcan la metodología y procesos, eh, flujos de trabajo bien establecidos para desarrollar proyectos de ingeniería con esta metodología son esenciales. Quien crea que puede desarrollar modelos BIM sin tener eso como base, eh, seguramente se va a tropezar y va a tener muchos problemas en el fondo. Por lo tanto, eso para nosotros han sido grandes lecciones aprendidas de proyectos que hemos fracasado con esta metodología, en que hemos tenido que mejorar en nuestra capacitación de nuestros profesionales, en nuestros procedimientos, nuestros flujos de trabajo, nuestra estructuración. Yo creo que eso es la base para desarrollar proyectos exitosos con metodologías BIM a OLEP. Nosotros actualmente estamos desarrollando 4 proyectos con esta metodología, impulsados por el cliente, obviamente, y porque además nosotros creemos en esta metodología, proyectos que están en distintas etapas de avance, todos proyectos mineros, y con excelentes resultados. Después de haber pasado por proyectos que no fueron excelentes o fueron, desde el punto de vista, fueron un fracaso desde el punto de vista de aplicación de esta metodología, pero después de la lección aprendida y, y haber capturado esa lección aprendida en el quehacer diario de nuestros proyectos, podemos decir que tenemos un proceso para desarrollar proyectos BIM o LODP bien maduro. De hecho, somos certificados en metodologías BIM. Marcela. Complementando lo que dice Eduardo, aquí también hay un cambio un poco de mentalidad. Por lo menos en la universidad uno aprende a ser ingeniero como uno trabajando solo, independiente que siempre vas a estar rodeado porque necesitas información de otra área. En cambio aquí en el tema de los, digamos, de estas herramientas, te obliga de algún modo a trabajar coordinado y muy cercano a los otros profesionales que están desarrollando su parte del trabajo, pero en el mismo sector. Tenemos al eléctrico, tenemos al mecánico, tenemos al estructural, todos están desarrollando su parte de la ingeniería en la misma área. Y yo creo que eso también es una de las lecciones aprendidas, en el fondo, tener gente que, los profesionales que trabajen en esto, tienen que ser personas que tengan un buen grado de, digamos, de relación con el resto de sus pares. Porque si no, pasa un poco, yo creo, lo que Eduardo comentaba, que si uno está trabajando solo, por mucho que uno tenga una súper buena herramienta, no va a ser suficiente solo eso. Y complementaría que finalmente una metodología eh, que hace que el trabajo sea hiper colaborativo. Si bien es cierto, la ingeniería siempre ha sido colaborativa, ¿ah? Pero esto es hiper colaborativo. Tú trabajas en un ambiente común, todas las disciplinas. Y ahí la interacción, la comunicación y el liderazgo de quienes dirigen proyectos con este tipo de metodología es fundamental en el fondo, ¿no? Quiero darle las gracias a los dos por haber participado en este episodio. Hemos confirmado la importancia, ¿cierto?, de la colaboración unida a la innovación como herramientas fundamentales para impulsar una industria eficiente y sostenible. Quiero agradecerles sinceramente a Marcela y a Eduardo por habernos entregado sus puntos de vista y también su experiencia. A nuestra audiencia los invitamos a seguir en nuestro canal de YouTube y Spotify para estar al tanto de futuros episodios que traeremos en el mundo de la ingeniería. Nos vemos pronto, muchas gracias. Muchas gracias, que estén bien. Gracias.